entremos en polémica, que su marido le pegó, que su novio le pegó, automáticamente el Ministerio Público o el organismo judicial inicia el trámite y solicita que el juez declare medidas de seguridad a favor de la señorita. ¿Se han percatado de eso? Dentro de las medidas de seguridad, pues va a estar de que no se le intimide o coaccione, que no se le acerque a tantos metros, que no la visite en su hogar ni en su trabajo, etcétera, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, se está acudiendo ante el órgano jurisdiccional para que el juez tome acciones para resguardar la integridad de la señorita, física o moral, ¿verdad? Estos son casos de acciones de seguridad. En el caso de las acciones de garantía, aquí lo que queremos es que se asegure el resultado de una demanda, que se asegure el resultado que nosotros buscamos al momento de acudir ante el órgano jurisdiccional. De esa cuenta, un ejemplo podría ser el arraigo, ¿verdad? El juez puede decidir que la persona no salga del país. Esto para garantizar que la persona se dé a la fuga. Si nosotros vamos a demandar a nuestro patrono porque no nos pagó nuestra indemnización o no nos ha pagado el bono 14, nosotros podemos pedir como una acción de garantía, por ejemplo, el embargo de las cuentas de la empresa o del patrón, para asegurarnos y garantizarnos que al momento de que esa acción sea resuelta, el patrono tenga dinero para podernos pagar. ¿Sí? Esa es una acción de garantía. ¿Cuál podría ser otra acción de garantía? Si nosotros sacamos un préstamo para comprar una casa y damos como garantía nuestro vehículo, al momento que no le paguemos al banco, el banco cuando nos demande o cuando accione ante los órganos jurisdiccionales, puede ejecutar ese vehículo. Le puede pedir al juez que venda ese vehículo y les dé el dinero que se obtuvo por la venta de ese vehículo. Esa es una acción de garantía. Bien. También encontramos las acciones que tienden a la actuación de la ley por medios ejecutivos. Y aquí encontramos las acciones ejecutivas nada más, ¿verdad? La acción ejecutiva busca mediante el requerimiento o la intervención judicial el cumplimiento de un derecho previamente establecido. Y aquí hago una aclaración. Puede ser que en una misma situación jurídica se reúna por lo menos uno de cada una de las clasificaciones que vamos viendo. Las acciones ejecutivas, nosotros vamos a acudir ante el órgano jurisdiccional para que él asegure el cumplimiento de la obligación o el pago de la obligación. Si por ejemplo, yo saqué un préstamo para comprar mi casa en un banco y automáticamente, pues, yo me atraso en el pago de ese préstamo con el banco puede ejecutar la hipoteca de mi casa y asegurarse el pago. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo le presté dinero a Diego y Diego me dio un cheque como garantía, pero Diego no me paga, yo puedo acudir ante un juez para que el juez ejecute el pago de la obligación contenida en ese cheque. Si Alan le presta dinero a Pamela y para garantizar y documentar ese pago, Alan le entrega un pagaré a Pamela, Alan podría acudir ante el juez, pero el juez ya no va a verificar si el derecho existe, ¿sí? Porque el documento que le estoy presentando ya prueba que el derecho existe y que la deuda existe. Únicamente vamos ante el juez para que el juez requiera de pago. Y si la persona no paga, que el juez asegure que se me pague de alguna manera. Esa es la acción ejecutiva. Sí, ahí ya no se tiene que declarar el derecho, ya no se tiene que verificar el derecho. El derecho ya existe y únicamente se busca mediante la intervención judicial que se cumpla. También encontramos, por ejemplo, las acciones según el derecho que se ejercita. Y según el derecho que se ejercita pueden ser personales o pueden ser reales. ¿Verdad? En este caso, las acciones reales son aquellas acciones que recaen sobre un bien o un derecho real.
ya sea bien mueble o bien inmueble, o bien sobre un derecho real, como ya comentamos antes, la prenda, la hipoteca, la habitación, la servidumbre, el uso, etcétera, ¿verdad? La copropiedad, por ejemplo. Mientras que las acciones personales, estas recaen sobre una o más personas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una acción real? Sí, el caso de la hipoteca que les comenté, ¿verdad? Si yo garantizo un préstamo ante un banco con la hipoteca de una casa o de un terreno. Esa es una acción real, porque esa acción va a recaer sobre la hipoteca de la casa. Una acción personal es la acción que recae sobre una persona, como puede ser el caso de un crédito fiduciario, ¿verdad? Un crédito donde la garantía de que voy a pagar la da otra persona. Ahí esa acción, esa obligación recae sobre otra persona, en este caso sobre un codeudor. Y hasta aquí llegaríamos con la clasificación de la acción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si hay duda o pregunta, No, podemos licenciado. recapitular. Ustedes dicen. Mercedes, adelante. Licenciado, buenas noches, gracias. Disculpe una consulta. En el caso de las personales, ¿podría ser un ejemplo una persona fiadora? Es el ejemplo que acabamos de poner, Mercedes. Ay, perdón, no lo escuché. Gracias, licenciado. No tenga pena para servir. Sí, es el ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien más garantiza nuestra obligación. Si yo no pago, pueden demandar a nuestro fiador y él estará obligado a pagar. Ese podría ser un ejemplo, muy buen ejemplo, Mercedes. Bien, ¿cuáles son los elementos de la acción? Aquí encontramos los elementos subjetivos que, como ya dijimos, pues son los sujetos o personas que intervienen en la acción, ¿verdad? Encontramos la causa y encontramos el objeto. Cuando nos referimos a los sujetos, encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo y el órgano jurisdiccional. El sujeto activo también recibe el nombre de actor. El sujeto activo o actor es a quien le corresponde el poder de obrar. ¿Sí? A quien le corresponde ejercer o plantear esa acción. A quien le corresponde acudir a los órganos jurisdiccionales. En el caso del sujeto activo, también pasivo, perdón, el sujeto pasivo también recibe el nombre de demandado. El sujeto pasivo o el demandado en este caso es la persona contra quien se ejerce el poder de obrar. Es decir, contra quien accionamos, ¿verdad? A quien demandamos ante los tribunales de justicia. Y en el caso del órgano jurisdiccional, aquí ya nos referimos al órgano estatal investido de jurisdicción. Es decir, al organismo judicial y a sus distintos juzgados o tribunales de justicia, ya que solo ellos, conforme su competencia, pueden ejercer esa facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Solo ellos pueden administrar justicia. En otras palabras, el órgano jurisdiccional es ante quien planteamos la acción y quien puede resolver esa acción. En el caso de la causa, aquí ya nos referimos al interés fundamental que tiene la persona. En este caso, al interés que justifica accionar. ¿Sí? Al motivo por el cual la persona, en este caso el sujeto activo o actor, acude ante un órgano jurisdiccional a demandar. ¿Sí? La causa es la razón, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, cuando nos referimos a la causa, no es otra cosa más que el motivo por el cual la persona acude. ¿Cuál es la razón de ser, de poner en movimiento ese órgano jurisdiccional? Cuando nos referimos al objeto, el objeto puede ser de dos tipos, ¿verdad? Puede ser inmediato o mediato.
El objeto no es otra cosa más que lo que pedimos al órgano jurisdiccional. El objeto inmediato es aquel por medio del cual el actor persigue una sentencia. ¿Sí? Nosotros demandamos para que el juez resuelva. Y el juez va a resolver en sentencia. Eso quiere decir que inmediatamente nosotros perseguimos que el juez resuelva el conflicto y dicte sentencia. En el caso del objeto mediato, esto ya es un poquito más utópico, ¿verdad? Porque aquí lo que se quiere es que se cumpla la obligación. No solo que el juez dicte sentencia, no solo que el juez resuelva a mi favor, sino que efectivamente, además de que resuelva a mi favor, la otra persona cumpla con esa resolución que el juez ha dictado. ¿Sí? En otras palabras, no solo que el juez resuelva, sino que la otra parte cumpla la obligación que se está reclamando. Hasta aquí, mis amigos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? De mi parte, todo claro, licenciado. Gracias. Claro, licenciado, gracias. Gracias. Licenciado, perdone, una consulta. En los elementos de la acción, los sujetos, el activo, ¿con qué otro nombre dijo que se le podía Activo llamar o actor. Ok, Puede gracias. ser sujeto activo, actor o demandante. Sujeto activo, actor, o bien también se le llama demandante. Al sujeto pasivo se le llama demandado. ¿Sí? Y el órgano jurisdiccional, que es el juez, ¿verdad? El juzgado, el tribunal de justicia. ¿Alguien más? Manuel, adelante. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, el que no me quedó bien claro el acción mixta. Acción mixta es cuando uno iba en su vehículo, se puede... No, ese es un ejemplo. Ajá. Ese es un ejemplo, pero en sí la esencia de la acción mixta, ¿qué es algo mixto, Manuel? Mixto es como... Que tiene elementos de varias cosas, ¿verdad? Sí, Aquí licenciado. aplicamos lo mismo. La acción puede ser civil, penal o mixta. Civil, cuando nosotros planteamos reclamaciones o pedimos reivindicaciones ante el juzgado. Penal, cuando la persona ha generado algún tipo de responsabilidad por transgredir esos bienes jurídicos que protege el Estado. O sea, cuando la persona comete un delito o una falta. Y mixta ya. va a ser cuando tenga elementos civiles y elementos penales. Es decir, la persona comete un delito o una falta, pero también está obligada a resarcir, a restituir o a restablecer el daño. Ya. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? ¿Seguros que no hay dudas y preguntas? Bien, por favor, para la siguiente clase. La siguiente clase va a ser el lunes 18, ¿verdad? Leamos el artículo 141 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Leer el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Adicional a ello, por favor, vamos a buscar en qué artículo de nuestra Constitución y en qué artículo de la ley del organismo judicial se establece que en todo proceso no hay más de dos instancias. ¿Sí? Leer el artículo 141 de la LOG y buscar en qué artículo de la LOG y en qué artículo de la Constitución se establece que en todo proceso no habrá más de dos instancias. Sí, de la misma manera también les voy a estar compartiendo el día de mañana el primer laboratorio de repaso del
segundo examen parcial, ¿verdad? Y van a tener tiempo para realizarlo. No se preocupen que va a ser inmediato. Van a tener tiempo para realizarlo. Sí, así vamos practicando porque este examen pues va a ser un poquito más práctico, ¿verdad? Las notas van a estar publicadas el día viernes por la tarde-noche. Sí, para que ustedes puedan verlas y estén atentos. Entonces, amigos, si no hay dudas y preguntas, llegamos hasta acá. Ha sido un gusto compartir siempre con ustedes. Espero que tengan una bendecida noche, un feliz descanso y muchos éxitos en su jornada el día de mañana. Que descansen. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche.